les quiero agradecer su asistencia a este ciclo de conferencias que está organizando la CONABIO. La CONABIO es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Tenemos una exposición en la planta baja sobre los alimentos que han sido domesticados en México. Los invitamos también a conocer esta exposición y bueno, sin más, les dejo con el maestro Cecilio Mota. Gracias. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. ¿No van a cerrar? ¿No van a cerrar la puerta? Sí. Ya, ¿verdad? Buenas tardes, una disculpa por este retraso. El tema que vamos a ver, tengo el gusto de compartirles, es sobre un proyecto que inició la CONABIO hace aproximadamente 7 años a nivel nacional. Es un esfuerzo de muchas instituciones e investigadores, aproximadamente 300 investigadores del país, unas 80 instituciones que colaboraron en una iniciativa amplia de actualizar el conocimiento que hay sobre una de las plantas más emblemáticas de nuestro país, de las más importantes, que es el maíz. Aquí en esta primera acercamiento a la diversidad de maíz, lo que vemos es esta gama enorme de diversidad que hay, solamente basándonos en el carácter que es la mazorca. O sea, la mazorca es lo más evidente en el maíz, es de lo más importante en muchas plantas cultivadas, la parte útil, la parte que se aprovecha. Entonces, en el maíz, el grano sin duda es una de las estructuras más importantes, y en el caso de México, en las mazorcas, es una diversidad enorme que vamos a ver que ocupa prácticamente la gran diversidad de ambientes que hay en el país, casi todas las entidades federativas. Tiende a haber alguna concentración de ciertos tipos de maíz en algunas regiones, pero lo vemos más o menos presente en casi todo el país. Entonces es un esfuerzo muy grande, al final van a aparecer los agradecimientos. Un primer acercamiento que hacemos cuando analizamos la diversidad de las plantas cultivadas es que es un producto netamente humano. Nos alimentamos, tenemos energías porque hemos sido capaces de tener plantas al alcance de nuestra mano para no depender tanto de la variabilidad del ambiente, de los recursos que el ambiente nos puede otorgar, sino tener unos cultivos que los podamos manejar, que los podamos manipular, que podamos controlar su producción para que todos los grupos humanos tengan un sustento. O sea, la mayor parte de las calorías que consumimos en el mundo derivan de por lo menos 4 especies de granos: el arroz, el trigo, el maíz y bueno, sería la papa, que es un tubérculo, pero son las principales fuentes de calorías. Nos movemos porque la energía que nos da esos cultivos eso es lo que permite pues que tengamos pues nuestras principales fuentes de energía como alimento pues para todos los grupos humanos en muchas latitudes del mundo. En México particularmente el maíz ha sido la planta más importante en este aspecto. Vamos a ver más adelante en otras regiones del mundo cuáles son las plantas que tienen, al igual que el maíz, esta relevancia. Entonces cuando uno ve, en realidad esa diversidad es la parte en la que participa directamente los grupos humanos, el hombre, la mujer, sus hijos. El contexto de este ciclo de conferencias que se está dando por la CONABIO es porque la FAO, la ONU, declararon este año como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. El maíz es sin duda una de las expresiones más amplias donde se observa, se aplica todo esto de la agricultura familiar, porque participa prácticamente toda la familia. En el caso de México, el papá, la señora, los hijos. En casi todos los sistemas productivos, en algunos sistemas productivos que son más industrializados, pues ya es un manejo distinto. Entonces es esta parte que nos interesa. En realidad la diversidad en nuestro planeta, en nuestro país, es enorme, pero en esta parte es donde tiene influencia el ser humano, en la agrobiodiversidad, en lo que cultiva, en lo que maneja, en lo que manipula, y especialmente en algunos cultivos, como veremos, va a tener una expresión enorme de diversidad. En el maíz, principalmente los agrupamos en razas. Hay miles de variantes que se cultivan en México, en las Américas. Aquí en todo el continente americano hay mucha diversidad.
pero sobre todo en México posiblemente es donde prevalece la mayor parte. Entonces vamos a ver una diversidad en grupos similares que le llamamos razas, la diversidad ecológica de todos los ambientes en los que se adapta y se produce en México, los agroecosistemas donde esto se expresa, y muchos usos. O sea, para todos es muy evidente la amplia gama de usos que tiene el maíz en México. Aquí en la Ciudad de México, nada más, si hablamos de unos 100 usos por lo menos, ¿no? Nos encontramos en la mañana con tamales, en el mediodía con gorditas, tlacoyos, atoles, pozoles, etcétera, ¿no? Es enorme la diversidad de usos que hay en México. Son más o menos como 600 usos los que se reportan aquí en México, seguramente son más. Y desde luego también hay una diversidad intrínseca, genética en el maíz y en unas plantas de las cuales se procedió, que le llamamos teosintles o Tripsacum, más adelante lo vamos a ver, y en su conjunto le llamamos como parientes silvestres. O sea, los cultivos vienen de otras plantas, de plantas que existen en la naturaleza, en las que incide el ser humano, en que las protege, que las cuida y que va aprovechando ciertas expresiones de esas plantas para generar sus propios cultivos. Los cultivos son un invento netamente humano, y en el caso del maíz dicen que es casi un monstruo, porque no hay nada parecido en la naturaleza semejante al maíz, sobre todo en relación a sus parientes silvestres. Vamos a ver ahorita la diferencia entre el maíz y sus parientes silvestres. Es otra muestra de la diversidad que hay de razas de maíz en México. Como les decía, una forma de agruparlas es en razas. Cada grupito de 4 mazorcas es una raza. Vamos a regresar a esto más adelante y vamos a ver un poco de manera general de dónde es que viene el maíz. En México, bueno, en todo el continente americano hay una gran cantidad de pastos. El maíz es un pasto, pero es un pasto como la caña, es un pasto maravilloso, muy, muy desarrollado, muy evolucionado, y deriva principalmente de esta planta que se llama teocintle. Teocintle también es muy semejante al maíz. Si ven, aquí está la espiga como en el maíz y aquí están sus mazorquitas, pero sus mazorquitas son muy minúsculas, ahorita las vamos a ver. Y junto con estos hay otro grupo de pastos en América, en el continente americano, que se llaman del género Tripsacum. Se conocen como maicillos, milpillas, varía, pero casi no es tan conocido como el teocintle porque este es todavía de más condición silvestre y además de que es silvestre, puede desarrollarse en los campos de cultivo en algunas regiones del país. Entonces, una de las características evolutivas importantes en estas plantas es que, a diferencia del resto de los pastos, es que ya tienen juntos, más bien separados, por una parte el granito, que es la parte femenina, y la espiga, que es la parte masculina, que es el macho y la hembra, los tiene separados en Tripsacum. Y en teocintle esta separación es mayor, porque toda la parte masculina está en esta estructura, que es la espiga, y la parte femenina está en las mazorquitas, al igual que en el maíz. O sea, el maíz tiene sus sexos separados. Entonces, el Tripsacum pues, es un pasto que existe desde Massachusetts hasta Paraguay, pero su mayor diversidad está aquí en México. O sea, hay unas 16 especies, 2 están en México y están en proceso de descripción de muchas especies más. Aún se están estudiando. Y por ejemplo, es un pasto de Tripsacum que está aquí en el Pedregal. En el Pedregal se ha desarrollado un tipo de Tripsacum. Y pues se ha considerado sobre todo como un recurso genético que es cercano al maíz y que se aprovecha en algunos aspectos genéticos porque cuando se cruza artificialmente, no se cruza de manera natural con el maíz, se cruza con ciertas técnicas, se pueden traspasar ciertas características de esta planta que resiste a la sequía, que se desarrolla con poca agua, en muchas condiciones, tiene muchos genes de importancia, los pueden trasladar a maíz. Entonces, en ese sentido es básicamente la importancia de esta planta. Esta es una muestra de esta diversidad de Tripsacum que hay en el país. Casi en todas las regiones, desde el trópico, en zonas secas, zonas pedregosas, en zonas húmedas, existe este pasto. Y en el caso del teocintle, por ejemplo, está aquí en la región de Chalco-Mecameca. En el Metro de La Paz hay teocintle. Ya había mucho antes, pero pues ya la urbanización pues acabó con muchas de las especies que aquí se desarrollaban en el Valle de México. Pero aún todavía hay ahí en el Metro de La Paz, por ejemplo. Hoy hacia el sur, hacia Topilejos, Xochimilco, Tláhuac, todo el valle de Chalco-Mecameca se encuentra esta planta. La gente le dice acece o acecintle. Y lo usan mucho como forraje, es muy buen forraje. Las vacas lo consumen igual que el maíz, es igual que el maíz. O sea, cuando uno va al campo y trata de distinguirlos,
no es tan fácil. Hasta los mismos agricultores cuando cultivan les cuesta a veces controlar esta planta porque es muy semejante al maíz, por eso que en algunas regiones es casi una maleza. Entonces estas son las características del teocintle. En realidad sus granitos nada más tienen una hilera de dos granitos que están alternados, son muy duros, tienen una estructura muy endurecida y adentro está lo que es el grano. Y de repente se encuentran plantas en las que ese granito se libera. Probablemente esto ya ocurría en las poblaciones de teocintle, se puede presentar en cierta frecuencia y probablemente esto le llamó la atención a nuestros antepasados. O sea, esto no se puede comer para nada, es durísimo, aunque se puede moler y se puede aprovechar cuando está tiernito, es casi un elotito, pero es muy duro. La caña es dulce, pero posiblemente esto le llamó la atención y de aquí poco a poco se fue protegiendo, cuidando estas plantitas hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es el maíz. O sea, en realidad es como les comentaba, es un monstruo, no se parece nada en esto. Esto es producto de la domesticación. A medida que la gente va cuidando, va conservando estas características, tenemos un producto que es muy útil, muy importante como humanidad. Por eso ahora este es uno de los granos más importantes, más producidos a nivel mundial. Esto es lo que vemos, su presencia en México, básicamente está restringido a Mesoamérica, o sea, desde México a Nicaragua, pero su mayor diversidad está aquí en el país. Chihuahua, aquí en el occidente, Nayarit, se concentra mucho hacia la mesa central y hacia la región del Balsas. Son, por lo menos, aquí son más bien especies y subespecies. Y tenemos tanto teocintles que cada año se producen, como teocintles que son perennes, o sea, casi pueden secarse, pero permanece su raíz y al año siguiente retoñan. Esa es otra de las características de la diversidad de los teocintles en México, por lo que presenta mucha diversidad aquí en el país. Incluso recientemente, como parte del proyecto global y parte de los esfuerzos ya que vienen haciendo investigadores del país, se publicaron nuevas poblaciones que han encontrado en el país que no se habían descrito antes. Esta es una muestra de su presencia en el país, desde Chihuahua hasta Oaxaca, o sea, las zonas frías, altas, secas, hasta el trópico húmedo aquí en Chihuahua puede uno encontrar esta diversidad de teocintles. Entonces, sobre esto es donde el hombre, los grupos humanos, su familia, actúan para ir aprovechando esas variantes y es lo que nos lleva a lo que llamamos como domesticación. El maíz ahora depende completamente del hombre. Si cae el maíz y crece solo, no se desarrolla. O sea, en las mazorcas los granos están muy apresados, muy sujetos. Entonces tiene que influir la mano del hombre para desprenderlos, para sembrarlos, cuidarlos. Si cae una mazorca y ahí crecen, todos se amontonan, ninguno se desarrolla bien. O sea, esa es una de las características que se le llama síndrome de domesticación. O sea, ha llegado a tal grado el manejo que ha hecho el hombre que esta planta requiere del manejo que hace el hombre para que se siga reproduciendo. Y de hecho, en México, el maíz en realidad es solamente una parte de toda la diversidad que hay de cultivos. Hay por lo menos unas 100 especies cultivadas de gran importancia, no solamente para México, sino para el mundo. La vainilla, la papaya, las calabazas, el frijol, los magueyes, tunas, aguacates. Son una gran cantidad de recursos se han manejado y domesticado aquí en México porque ya existe en sí la diversidad del país, pero la gente manejó variantes para ser más aprovechables y actualmente pues, se han difundido a varias partes del mundo por esta relevancia que tienen. Entonces les decía, es muy probablemente que las mujeres, los niños tuvieron un papel muy importante. O sea, la agricultura familiar viene ya desde hace unos 10,000 o más años, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora se celebra este año. En el mundo, pues, México sí figura como una de las regiones de gran diversidad por estas especies que nos mencionaba que se domesticaron. Otra región importante es Sudamérica, sobre todo la región andina, el Mediterráneo. Para nosotros se valora mucho, se aprecia, se ha difundido mucho muchas de las plantas del Mediterráneo, el café que viene de Etiopía, los trigos que vienen de esta región del centro de Asia, los plátanos que vienen de esta región de India y Malasia, y la soya y el arroz de esta región de Asia, ¿no? ¿Qué es lo que impulsó a domesticar el maíz? Pues una necesidad básica, el hambre, el comer. El teocintle se puede comer, primero, o sea, los teocintles son dulces, su caña es tan dulce como la del maíz.
Sí, no sé si ustedes han probado el maíz, la caña del maíz, pero era una fuente antes de azúcar. De hecho, se pueden hacer miel con el jugo del maíz, de la caña del maíz. Es muy dulce. No tanto como la caña de azúcar, pero sí es dulce. Entonces, antes posiblemente fue una fuente de azúcar, de dulce para las poblaciones. Se han encontrado restos en algunas excavaciones antiguas, hace 5.000 años, un poco más, en las que se ve las cañas machacadas. O sea, probablemente se aprovechaban ya ese jugo del maíz para consumo, y una hipótesis que se maneja es que incluso pudo haberse manejado para fermentarlo y tener una bebida alcohólica. O sea, también había un uso lúdico posiblemente hace mucho tiempo. Es una hipótesis, no sabemos. O sea, lo que sí es evidente es que sí se aprovechaba. O sea, sí hay evidencias pues muy antiguas de este aprovechamiento. Incluso con el teocintle, este grano que está muy endurecido, que tiene una estructura muy endurecida, que cierra el grano, a veces se puede explotar y hace palomitas. De hecho, es una palomita de teocintle y una de maíz, o viceversa, y no sé uno cuál es. O sea, se puede producir palomitas con maíz, que aunque ya no es muy común, sí se han probado y se ve que sí se puede producir. Y posiblemente ahora toda esta diversidad de usos que tenemos no era tan amplia, o eran usos más elementales, mediante el tostado, el molido, o incluso se pueden hacer tamales como una especie de pinoles a partir de teocintle, moliéndolos y nada más agregándolos con maíz y frijol, o teocintle y frijol, y se pueden hacer unos tipos de tamales a partir del teocintle. Y uno de los aportes sin duda importantes de México, que no tanto se ha difundido, o de Mesoamérica, o todavía no se sabe bien realmente cuál es el origen, es muy probablemente que sea mesoamericano, es la nixtamalización. O sea, nosotros comemos tortillas porque se hace en nixtamal. Primero se tiene que cocer en cal el maíz para que tengamos tortillas. Si no, no habría tortillas así como las que comemos ahora. Se pueden hacer otras elaboraciones con maíz sin nixtamalizar. Hay muchos usos antes de nixtamalizar, también hay muchos usos aquí en México y en otras regiones de América Latina. Pero sin duda la nixtamalización fue uno de los brincos tecnológicos que permitió que se aprovechara mucho más el maíz. A partir de aquí es donde se disparan los usos. O sea, a partir de nixtamalizar el maíz es cuando vemos más de 600 usos. O sea, antes de la nixtamalización hay usos, pero después de nixtamalizar es cuando tenemos la masa, pues, que es el material maleable para hacer todo lo que hacen las manos mexicanas, esa diversidad de por lo menos 600 formas de preparar el maíz. Por eso, al igual que en otras regiones del mundo donde se domesticaron los cultivos, en México también es un centro de diversidad de formas de uso del maíz. Asimismo, la forma en cómo se maneja. O sea, lo sembramos desde el nivel del mar, dice un maestro, desde ahí en Tabasco, donde se ahogan las ranas, hasta aquí casi en las faldas de los volcanes se cultiva el maíz. O sea, de 0 a 3.000 metros hay maíz en México. O sea, unas plantas que muestran una elasticidad genética casi única. Pocas plantas tienen esa adaptación tan grande. Y no solamente a nivel de altitud, sino también de latitud. O sea, cuando llegaron aquí los europeos, el maíz estaba desde el sur de Canadá hasta el norte de Chile. O sea, en un periodo de por lo menos 5.000 o 7.000 años se difundió, se adaptó, se explotó todo el potencial genético del maíz para adaptarlo a una gran condición, a una gran diversidad de ambientes. Porque si vamos más hacia el norte, pues el maíz tiene menos días de luz para madurar, y tuvo que adaptarse a esas condiciones del norte o de latitudes más extremas. Y aquí en México pues vemos también esa gran diversidad de ambientes donde se cultiva, o agroecosistemas, desde también zonas secas hasta esta maravilla de manejo agrícola que son las chinampas aquí en el Valle de México. Y pues la diversidad de civilizaciones también, las civilizaciones grandes que vemos en México, en general los grupos son indígenas y que ya se desarrolló en nuestro país ampliamente, no se puede explicar sin un sustento básico que es el maíz. O sea, el maíz fue el motor del desarrollo de estas poblaciones. Y eso lo vemos en parte también, bueno, porque cuando llegaron los españoles había una población grande y pues más o menos saludable, próspera, y vemos también su expresión en muchas manifestaciones culturales como estas esculturas. Como les decía, en realidad es una diversidad tremenda todavía, que el maíz casi es nada más una muestra pequeña de toda la diversidad de biodiversidad, pero también de especies cultivadas. Y en el mundo, como les mencionaba, pues ya estaba muy dispersado el maíz. En Sudamérica también tiene una diversificación muy grande, sobre todo en la región andina, pero mi experiencia es que son ciertos tipos más arenosos,
o más dulces, y posiblemente no muestra tanta diversidad en cuanto a ambientes como aquí en México, pero sí es una diversidad tremenda en ciertos tipos de maíz para usos que también son un poco menores que lo que podría haber aquí en México. En Europa pues se dispersó, se llevó primero como una rareza, no querían hacer pan, no se podía porque el maíz no tiene gluten, no esponja, pero de repente, o sea, en momentos críticos sí mucha población aceptó el maíz porque además tiene mucho mayor eficiencia de producción que el trigo en esas condiciones, en esas latitudes. En una hectárea de maíz tenemos, no sé, 3 o 4 veces más que trigo. Entonces, sin duda, eso fue un gran impulso para que la población en otras latitudes lo cultivara. Y en algunas regiones actualmente, pues es parte ya de ciertas dietas regionales, como en España, en Rumania, en Italia con la polenta, por ejemplo. Y en Estados Unidos, pues ya también cuando llegaron los primeros poblados, bueno, más bien los europeos también, también es muy común que en el Día de Gracias incluyan al maíz en sus celebraciones, porque el maíz fue el que les ayudó precisamente en esos momentos de cuando llegaron a unas nuevas tierras, pues sostenerse. Y como les comentaba, es el cereal que se produce con mayor volumen de producción en el mundo, y los países que más lo producen actualmente, porque ahí se ha difundido el maíz, tienen condiciones agrícolas distintas, un poco distintas a las que tiene a México, y un desarrollo tecnológico que también fue muy acelerado en esas regiones, pues permite un manejo y una producción alta. Por eso Estados Unidos, Argentina, Francia y China son los principales productores, pero México también lo sigue siendo, aunque en menor cantidad y tampoco está tan contabilizado. Pero también es de los principales consumidores. O sea, consumimos más o menos como 300 a 400 gramos diarios por cada persona. Es enorme, o sea, no hay un lugar en el mundo que se consuma tanto maíz como alimento directo. En el mundo es más como grano para el ganado, y en México es más bien nuestro alimento básico. O en la industria, en otros países, aquí en México es básicamente como alimento para la población. Y pues también Marilyn, cuando vino aquí a México, se echó un taquito, ¿no? Ha tenido, ha sido apreciado mucho, tanto el maíz como la gastronomía que hay en torno al maíz. Entonces, en México pues sigue siendo una gran proporción de agricultores que sigue dedicándose al cultivo del maíz. La gran mayoría lo hace en condiciones de temporal. Se considera que mucha de esta población recicla su semilla, como dicen algunos mejoradores, pero en realidad lo que hacen es mantener lo mismo que siembran, lo siguen aprovechando año con año y siguen mejorando, manteniendo y permitiendo la evolución de la diversidad de maíz, sobre todo en las áreas de temporal. Y hay unas regiones, las grandes regiones productoras de maíz de México, que están más bien en un esquema industrial, no contribuyen mucho a esta conservación de la diversidad, pero sin duda son de las zonas que abastecen a las áreas que no producen o demandantes como las grandes urbes. Este es el resultado de este proyecto que les mencionaba, de esta iniciativa nacional. O sea, el maíz tiene una presencia muy importante en todo el país. Se reunió una base de datos de por lo menos 25,000 registros. O sea, esta cantidad de información no hay para otra especie, y yo creo que difícilmente lo habrá o no lo hay para otros cultivos en otras regiones del mundo. Es en realidad un esfuerzo muy importante que logró compilar y reunir esta información, y esta información además está al público, está dispuesta al público. Ahorita vamos a ver después las ligas de la página de la CONAVI donde está toda esta información. Bueno, ahora vamos a regresar a ver esta diversidad, y vamos a tratar de verlos por más o menos grupos. La forma de clasificar los maíces ha sido por cómo se relacionan morfológicamente, genéticamente, y de dónde se distribuyen. Entonces vemos un grupo que básicamente es de la región del norte de México, en el estado de Chihuahua básicamente. Es el grupo Sierra de Chihuahua. El grupo Chapalote, que es básicamente el noroeste. El grupo de maíces dos hileras, que es tanto el occidente como partes del centro del país. El grupo cónico, que es el grupo más típico de México de maíz, sobre todo en la mesa central es donde más se cultiva, pero se ha extendido bastante. Este grupo de maíces que se llama tropicales precoces o de maduración temprana, porque requieren pocos días para madurar, son plantas pequeñas, pero dan en 7 semanas o 2 meses ya tenemos elotes. Es una maravilla de maíces que es de este tipo. Y estos son los maíces dentados tropicales. Aquí está la fuente de mejoramiento en muchos programas para México y para el mundo. Y estos son maíces que se llama de maduración tardía, que
Se da sobre todo en partes montañosas, pero ahorita vamos a ver más. Este es el grupo que les menciono como Sierra de Chihuahua. Se produce aquí en las cañadas de la sierra, o sea, esa gran variación ambiental que hay en Chihuahua. O sea, vemos producción en las zonas bajas cálidas hasta las zonas altas y frías con nieve, ¿no? Aquí es donde se ha adaptado esta diversidad tremenda de maíz y es la fuente de alimentación de los grupos de esa región, tarahumaras, tepehuanos, etc. Pero también la población mestiza aprovecha mucho el maíz que hay, y incluso maíces del centro de México se han dispersado hacia esa región y se aprovechan también muy ampliamente, en general en la población de ahí, de esa parte de México. Esta es la raza azul, que les gusta mucho a los tarahumaras para tesguino. Esta es la raza pachito, una raza muy madura pronto. La gente lo aprecia mucho porque dice, si no se da algo, si siembro pachito se va a dar, porque se apura, o sea, es una raza que madura en poco tiempo y no precisa ni buen temporal o con mínimas lluvias puede producir. Este es un maíz palomero de esa región que se llama palomero de Chihuahua. Este es un maíz que se llama cristalino de ahí de Chihuahua. Esta es la raza bofo, perdón. Esta es una variante nueva que ahora colectamos hace poco, y también es una variante, en realidad son variantes de color que a la gente le llama la atención y las mantiene. Ahí lo que más se usa es para pinole, o sea, la gente consume mucho pinole en el norte, a diferencia de aquí del centro de México, en otras partes de México. Vamos a ver también que hay una gran diversidad de usos, como les mencionaba. Aquí los pinoles, el esquiate, el esquite, que son formas de preparación del maíz antes de la nixtamalización. O sea, en el norte de México, sobre todo aquí en Chihuahua, es donde vemos todavía muchos usos previos a nixtamalizarse. Es una de las características importantes de esa región del país. Estos son unos maíces que también los agrupan en este grupo Sierra de Chihuahua, pero en realidad son más bien de Jalisco. Es la raza serrano de Jalisco y la raza que le llaman amarillo de montaña, ahí en las partes altas de Jalisco y Michoacán. Estas son las razas del grupo Chapalote. Es los pocos maíces donde vemos granos cafés, maíces de color café. Este es un maíz que se llama dulcillo del noroeste, que es muy dulce. O sea, muchos de los maíces dulces que consumimos ahora en sopas o que ya vienen en latitas son en cierta forma de este tipo. O sea, son de este tipo porque el grano, en vez de tener almidón, tiene glucosa, entonces es dulce este grano. Y también por eso se aprecia mucho para pinole en esas regiones. Y el chapalote lo usan mucho para palomita por allá. Y hacen una especie de palomitas, unas bolas de palomita que le llaman ponteduro. Entonces, otra forma de aprovechar en esa región. Reventador es otra raza palomero, de grano reventador, para palomitas, pero este es más del occidente. Y el otero de Sinaloa, que es un maíz azul grande, dulce, blandito, que lo consumen mucho para elote en Sinaloa y en Sinaloa, hasta Michoacán, hasta Guerrero hemos llegado a encontrar. Esos son los maíces del grupo de 8 hileras. Como les decía, es básicamente el occidente, pero su distribución es todavía amplia, hasta Sonora, y porque algunas razas que están aquí son de Oaxaca y Guerrero, por eso vemos una distribución hasta acá. Aquí está el maíz más grande, más gigante del mundo. O sea, esta es la raza Jala, llega a medir hasta 40 centímetros, se han reportado hasta 60, es una mazorcota. La gente tarda mucho en producir, es una planta muy alta, pero la gente lo siembra para elote, les gusta comer su elote. Se nace en la feria del elote y en el municipio de Jala, en Nayarit. Este es el tabloncillo perla, es básicamente para maíz. Este es elotes occidentales. Ahí en el occidente su pozole es más bien de maíz colorado, su pozole. Aquí nosotros comemos pozole de maíz blanco, pero allá en el occidente, Guadalajara, Aguascalientes, Zacatecas todavía, Michoacán, Guanajuato, sus pozoles es de este maíz. Y además, como el elote es muy sabroso, es dulce y blandito. Este es el maíz sagrado de los huicholes, la raza bofo. Este es tabloncillo perla, tabloncillo que se distribuye en muchas zonas de producción marginal aquí en estas regiones, aguanta mucho producirse en ladera. Este es zamorano amarillo, es de los valles ahí de Zamora. Es muy buen forraje, la gente lo aprecia mucho para las vacas, porque dicen que da mejor leche, da más leche la vaca que si le dan de los maíces híbridos. Es más dulce, entonces les gusta más, lo cultivan para la producción lechera ahí en la cuenca de los altos de Jalisco y de Michoacán, ahí en Zamora. Esta es tablilla de 8, es una raza casi intermedia que al parecer se ha estado generando más o menos recientemente. Este es el pozolero aquí de Guerrero, la raza ancho.
Cuando uno va a Guerrero, los jueves de pozole se hace con este maíz. Es un pozol, la gente le gusta mucho porque el maíz revienta, hace una flor muy bonita y no queda espeso el pozole. Nosotros consumimos pozole aquí en el centro de otro tipo de maízito que hace que el pozole esté un poquito espeso, pero en Guerrero les gusta así que esté bien la florecita, pero que no se espese tanto el pozole. Este es la raza Blando de Sonora. Se hacen unas galletitas muy sabrosas que le llaman coricos, ahí en Sinaloa y Sonora. Es la raza Harinoso de 8. Esa es la raza bolita. La diversidad de bolita es tremenda. Es sobre todo las valles centrales de Oaxaca, porque por sus características importantes para mejoramiento, porque madura en poco tiempo, no requiere mucha agua, se ha dispersado hacia otras partes de México porque lo han utilizado en materiales mejorados. Y pues ya sabemos, en parte se usa mucho en toda la gastronomía de Oaxaca, el tejate, las tlayudas, etc. Este es el grupo cónico que les decía, es el grupo sobre todo de la mesa central del país, es el que llega a más grande altitud de cultivo, o sea, en las faldas de los volcanes. Aquí estamos en el pico de Orizaba, llega hasta allá, hasta el límite agrícola casi, ahí se puede producir ese tipo de maíz. Entonces es un material muy, muy valioso por esta adaptación, porque tiene también muchas características para uso. O sea, los antojitos que consumimos de maíz azul vienen de esta raza, que es elotes cónicos. Este es la raza cónico. Este es un tipo de palomero toluqueño, se llama palomero toluqueño, es para palomitas. Arrocillo amarillo también se da en estas partes. Este es dulce, también un maíz que tiene glucosa en vez de almidón en su grano, también es para elote, para sopas. Esta es la raza chalqueño, es una raza muy rendidora aquí del Valle de Chalco, aquí se originó muy probablemente. Les gusta mucho a la gente porque produce bastante, se aprovecha mucho la hoja para tamal, y el grano da una muy buena calidad para tortilla, para tamal, porque además aquí hay muchas variantes de color. O sea, este es blanco, pero en realidad hay chalqueños rojos, azules, amarillos, entonces la gente les gusta mucho. Este es el maíz que consumimos como elote aquí en el centro, el cacahuacintle. O sea, es común que en septiembre toda la gente esté con su elotote así grano bien grande. A mucha gente que viene a otras regiones del país ven el cacahuacintle y les asombra porque no conocen un maíz con grano tan grande y mazorca también tan grande y dulce, blandito. Entonces nos gusta mucho como elote aquí en esta región y es la base del pozole de estas, sobre todo aquí de la parte del centro de México. Perdón, este era cónico norteño y este más bien es chalqueño. Y esta es una raza también de maduración muy tardía, se da también en partes altas allí en Oaxaca, que se llama muxito. Estos son los dentados tropicales. Decían los estudiosos de maíz que colectaron hace más o menos 60 años el maíz en México, que fue el primer estudio que dio a conocer la diversidad del maíz en México. Decían que aquí está el germoplasma más valioso de las Américas, porque mucho de esto es usado para mejoramiento. Tiene características excelentes de planta, de mazorca, es muy rendidor, tiene muchas hileras, permite su manejo de manera industrializada porque se puede desgranar fácil, porque la mazorca es cilíndrica, es casi perfecta la mazorca. Entonces para desgranar es bien fácil, entonces se puede mecanizar su manejo. Y de hecho de este tipo de maíz fue el que se dispersó hacia todo el noreste de México hasta Estados Unidos. Mucho del maíz que ahí en Estados Unidos se produce deriva de este tipo de maíz que de México se dispersó para allá. Y también por otra parte, este tipo de maíz, pero por otra parte lo que se da en Chihuahua, se cree que se juntó esos materiales y ahí generó los maíces de alto rendimiento ahí en la baja maicera de Estados Unidos. Esos son los maíces que les decía de maduración temprana o tropicales precoces, son maíces que producen en poco tiempo. La gente les gusta mucho porque pueden tener elote o atole nuevo en poco tiempo antes de que se den los demás maíces. La gente, las comunidades ya tienen su maíz para tomar su atole nuevo. Por ejemplo, en Yucatán les gusta mucho, o sus elotes. Tienen elote en poco tiempo, en lo que producen otras variedades o razas que rinden más, pero que se llevan más tiempo para producir. Entonces, aquí está mucha de la diversidad de usos por la calidad del tipo de maíz. Este es zapalote, que es con lo que hacen totopos ahí en el istmo. Uno cuando va al istmo y consume estos sabrosos totopos, es a base de este maíz. La calidad, el buen totopo se obtiene de este maíz. Al parecer están usando otros maíces, pero un totopo blandito, más bien un totopo crujiente y dulce es con este maíz. Y bueno, en Yucatán hay una gran diversidad de usos de naltel, en general de los maíces que se dan en esa región, pero en especial de este maíz que se llama naltel, que como madruga le llaman naltel, quiere decir maíz de gallo en maya. Entonces por eso es de esos maíces que les gusta mucho porque producen poco tiempo. Este es conejo, es de las partes también
secas y marginales en cuanto a tierra ahí en Guerrero. Y los dos son variantes de la raza conejo. Esos son los maíces de maduración tardía. Básicamente son de las partes montañosas del sureste, pero también hay algunas variantes que se van en toda la cordillera de la Sierra Madre Oriental, que aquí se da la raza Coscomatepec, que se describió porque se colectó inicialmente allá en Coscomatepec, Veracruz. Y aquí tenemos Olotón y Tzitbacal, que es una raza más o menos de maduración intermedia que se produce ahí en la península de Yucatán. También el uso que se da de estas variedades es muy grande. Ya finalmente, pues, como les decía, México tiene esta importancia porque aquí se originó y se domesticó el maíz, entre otras muchas especies. Las cualidades más importantes del maíz aquí en México es que se usa sobre todo como alimento y se da una gran diversidad de estos usos y se ha adaptado a una condición ecológica muy, muy amplia. Pues junto con otras especies, pues es muy importante la alimentación y la calidad alimentaria de nuestro país. Y por lo que en la CONAVIO, pues este tipo de iniciativas, además de que tiene un fin por ley, que ante el contexto de liberación de maíces genéticamente modificados se hizo este proyecto, pero también es una iniciativa que creo que permite contribuir, o su propósito también es contribuir a que se valore, se proteja y se fomente el uso de esta diversidad. Y consideramos que también esto debe ser parte también de un esquema de desarrollo agrícola en el país. Bueno, pues muchas gracias. Aquí están las ligas por si quieren visitar. Esa es la página donde toda esta información que les comenté, ahí la van a encontrar y a redactar. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar? Primeramente, muchísimas gracias por esta presentación tan agradable, amena y didáctica. Ahora, en los comentarios finales, allí ya pone que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es proteger la diversidad. Y aquí viene pues, un tema de mucha discusión en los últimos años y es la introducción de los transgénicos. ¿Sí? Así nada más como para ilustrarnos en general, ¿qué hacen ustedes en relación con este problema o esta amenaza al maíz mexicano? Pues la CONAVIO es parte de... bueno, en la ley de bioseguridad se establece que CONAVIO debe dar una opinión respecto a sus estudios de maíces transgénicos. Entonces, para dar una opinión sustentada en ciencia, en evidencia científica, fue que se desarrolló este proyecto. O sea, lo que hace la CONAVIO es dar su opinión sustentada en este todo conjunto de evidencia que hay. Pues básicamente, eso es creo que es la participación de CONAVIO. El proyecto, además de que sirve para este propósito, creemos también que contribuye a través de su difusión, dar a conocer esta importancia del maíz y que la sociedad en general también esté más consciente y posiblemente pues, valore también esta diversidad. Yo creo que es el papel que hace la CONAVIO en este aspecto. No podría brindar más. Pues felicidades también, muy bella la presentación. Yo creo que resume esta inmensa riqueza que tenemos como país en el maíz, ¿no? Y yo hablando sobre lo que comentaba la compañera, está el tema muy candente de los transgénicos, muy poco conocido. Yo respetuosamente les ofrezco un poquito de material de Greenpeace y algunos documentales, una lista de documentales y demás, porque se conocen muy poco. Utilizan, por ejemplo, una variedad de los transgénicos, un herbicida que está causando esto en Argentina, malformaciones y demás. El tema es muy amplio, yo no voy a abusar de su tiempo, pero sí quiero, sobre todo a los jóvenes que me da mucho gusto que estén aquí, que conozcan la realidad del mundo que les estamos dejando y que se informen, ¿no? Yo aquí tengo un poquito de material, no abuso más del tiempo y está a sus órdenes. Gracias. Sí, buenas tardes. Una pregunta, tres preguntitas. ¿En qué porcentaje el proceso de nixtamalización elimina flatocinas? B1, G1, G2, y otra pregunta es,
si han detectado especiación y subespeciación en las variedades ya existentes con nuevas variantes genéticas en nuestro país. No tengo el dato preciso de cuánto elimina, o sea, pero sí hay un estudio de un químico, se pide Besani, Guatemala, hizo un estudio de las cetoxinas, en realidad es, no sé, 80%, por decirlo así aproximado. Digo, me baso en ese estudio para poner esto, pero sí, por eso es inocuo, por eso se dice que la masa es un producto inocuo porque no nos hace daño, lo podemos comer. Incluso en algunas regiones hay fuentes que, por ejemplo, en Campeche pueden nixtamalizar el grano ya poshcaguado, que le llaman, podrido, y se hace nixtamal y no hace daño. O sea, es un porcentaje muy alto de eliminación de aflatoxinas. No hay subespeciación en maíz o especiación porque es una subespecie más bien. Entonces, en realidad, sí hay flujo con sus parientes silvestres, con teocintle, se usa de manera natural. De hecho, las mazorquitas ahí intermedias que teníamos es una mezcla de maíz y teocintle. O sea, más bien hay hibridación, no subespeciación, sino hibridación, flujo. Se cruzan constantemente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, pero les agradecemos su asistencia. Muchas gracias a todos.